Tenemos un hombre de verdad ahora. Mi esposa y mi hijastra se reían durante la cena, esa misma cena que yo había tardado 4 horas en preparar. Estaban hablando de su amante. Yo simplemente asentí y recogí los platos. 3 días después, llegaron a una casa vacía, y descubrieron que los $127,000 del fondo universitario, que yo había construido durante 18 años, se habían esfumado. ¿Pero a quién se lo di? Eso fue lo que hizo que me llamaran 46 veces esa primera noche. Nunca dejaron de llamar. Y yo nunca respondí. Me llamo Kenneth Wade. Tengo 46 años y soy supervisor de fabricación en Apex Industrial, en Fort Wayne, Indiana. He estado casado con Brenda durante 18 años y cría a su hija, Britney, desde que tenía 2 años. Su padre biológico, Raymond Cruz, desapareció dentro de una botella antes de que ella pudiera siquiera caminar. Así que yo me convertí en papá. Sabía lo de Lance Hartman desde hacía 7 meses. Gerente de ventas corporativas. Demasiado gel en el cabello. Conducía un BMW alquilado. Había visto los mensajes de texto, los cargos del hotel, y la forma en que Brenda empezaba a llegar a casa oliendo a una colonia que no era la mía. Pero no la confronté. Simplemente, comencé a prepararme. Ese martes, puse 3 platos en el comedor, preparé carne asada con reducción de vino tinto, puré de papas con ajo, coles de Bruselas asadas. Todo completo. Brenda entró con su esterilla de yoga, apenas mirando la comida. Britney bajó con la vista pegada a su teléfono, tiene 20 años y está en su 3er año en la Universidad Estatal de Indiana. He estado ahorrando para su universidad desde que tenía 12 años. Tenía $127,000 en ese fondo. Nos sentamos. Serví los platos. Entonces Brenda empezó. Lance cerró otro contrato importante hoy, dijo, cortando un trozo de carne. De 6 cifras. Asentí, masticando lentamente. Llevará al equipo a ese nuevo asador el viernes, continuó ella. El que tiene la bodega de vinos privada. Britney levantó la vista de su teléfono, sonriendo. Ese lugar es increíble. Lance nos llevó allí el mes pasado. ¿Te acuerdas, mamá? A nosotras. Ya ni siquiera lo ocultaban. Lance dice que debería solicitar una pasantía en su empresa, agregó Britney. Él dio una buena recomendación por mí. Dejé mi tenedor. Ya tienes una pasantía programada. Ella se encogió de hombros. Eso es solo archivar papeles, papá. La empresa de Lance hace trabajo real. Brenda se recostó con su copa de vino. Lance realmente sabe cómo tratar bien a la gente. Toma la iniciativa. No se limita a marcar tarjeta al entrar y salir. Algunos de nosotros tenemos trabajos reales, dije con calma. Ella se rió. Una risa afilada. Kenneth, tú te paras en el piso de una fábrica diciéndole a la gente que presione botones. Lance construye cosas. Britney soltó una risita burlona. Brenda se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por el vino. Tenemos un hombre de verdad ahora. Britney estalló en carcajadas. Una risa a carcajadas, echando la cabeza hacia atrás. No volteé la mesa. No levanté la voz. Simplemente asentí. Es bueno saberlo. Me levanté, recogí sus platos y los llevé a la cocina. Tiré el asado en el triturador de basura que estaba detrás de mí. Ellas seguían riéndose. Me sequé las manos con un paño de cocina, miré hacia el patio que yo había construido, hacia la terraza que había barnizado cada verano. Ese fue el momento en que dejé de fingir que no sabía nada. Subí las escaleras, abrí el armario de la habitación de invitados y saqué la carpeta que había estado armando durante 7 meses. Estados de cuenta bancarios, documentos legales, transferencias de cuentas. Mañana, todo cambiaría. Pero esta noche, las dejé reír. Me desperté a las 4:30 de la madrugada del miércoles. Un viejo hábito de 20 años de turnos tempranos. Brenda seguía dormida, dándome la espalda como había hecho durante meses. Me vestí en la oscuridad, tomé mi termo y me dirigí a la cocina. La casa estaba en silencio.
Hice café y me senté a la mesa donde se habían reído de mí hacía 12 horas. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de notas. Había estado manteniendo una lista detallada. Cada paso planeado como un programa de producción. La primera llamada fue a Dave Mitchell, mi viejo compañero del ejército que dirigía una pequeña empresa de mudanzas en Elkhart. Contestó al segundo timbre. Kenny, son las 4:45 de la mañana, dijo Dave, con la voz ronca por el sueño. Necesito un camión el sábado por la mañana, dije. Temprano. A las 6 de la mañana. Se quedó callado un segundo. Esto es por Brenda. Sí. Estaré allí, dijo. Sin hacer preguntas. Eso es lo que te dan 20 años de amistad. La segunda llamada fue a mi abogada, Patricia Vance. Le dejé un mensaje de voz pidiéndole que preparara los documentos finales. Ella había estado manejando todo discretamente durante 3 meses. Un acuerdo posnupcial de 2008 que Brenda firmó sin leer. La cláusula 14 me daba total autoridad sobre cualquier activo prematrimonial, la casa, mi jubilación y el fondo educativo que había comenzado incluso antes de conocerlas. En el trabajo ese día, me moví durante mi turno en piloto automático. Mi equipo sabía que algo andaba mal. Jimmy Kowalski, uno de mis jefes de planta, me llevó aparte durante el almuerzo. «Jefe, ¿estás bien?», preguntó Jimmy. «Has estado muy callado toda la semana». Lo miré. Jimmy tenía 3 hijas y trabajaba turnos dobles para pagar su escuela católica. «¿Qué edad tienen tus niñas ahora?», pregunté. 15, 13 y 9, dijo, mostrándome el fondo de pantalla de su teléfono. 3 niñas sonrientes. ¿Aprecian lo que haces por ellas? Jimmy asintió. Todos los días. ¿Por qué? Negué con la cabeza. Solo me lo preguntaba. Esa tarde, inicié sesión en el portal del banco desde la computadora de mi oficina. La cuenta educativa estaba allí, $127.344.87. 18 años de horas extras, turnos en días festivos, vacaciones omitidas, cada dólar ganado con grasa y sudor. La abrí cuando Britney tenía 2 años. Le dije al gerente de cuentas que estaba construyendo algo para una niña que no compartía mi sangre, pero que tenía todo mi corazón. Saqué el formulario de transferencia, escribí la información del destinatario que había obtenido hacía 3 semanas de un hombre que nunca había conocido cara a cara. Raymond Cruz, el padre biológico de Britney. Raymond se había vuelto sobrio hacía 8 años. Ahora trabajaba como consejero de veteranos en Santa Fe. Tenía otra hija, Isabella, de 18 años. Beca completa en la Universidad de Nuevo México. Estudiaba ciencias políticas. En el cuadro de honor cada semestre. Encontré a Raymond a través de Facebook hace 6 meses. Le envié un mensaje. Hablamos por teléfono 2 veces. No pidió dinero. No pidió nada. Solo quería saber si Britney estaba bien. Está perdida, le dije. Y ya no puedo ayudarla. Él lo había entendido. Me contó sobre Isabella. Sobre cómo había reconstruido su vida un día a la vez. Sobre cómo su hija le recordaba por qué se había vuelto sobrio. Ella es todo lo que yo no soy, había dicho Raymond. Todo lo que debía haber sido. Ahí fue cuando lo supe. No presioné el botón de transferencia todavía. No hasta el sábado. Pero todo estaba listo. A las 6:15 de la tarde, llegué a casa. El auto de Brenda no estaba. Probablemente en el gimnasio o con Lance. Ya no importaba. Fui al garaje y comencé a bajar cajas, herramientas viejas, el juego de carpintería de mi abuelo, certificados enmarcados del trabajo, la estrella de bronce por mi tiempo en el servicio. Todo lo que era mío. Britney llegó a casa alrededor de las 7, con bolsas del centro comercial en ambas manos. ¿Estás organizando?, preguntó, apenas mirándome. ¿Limpieza de primavera?, dije. Ella se encogió de hombros y subió las escaleras. Escuché su puerta cerrarse, escuché su notificación de FaceTime sonar. Probablemente Lance, probablemente Brenda, probablemente ambos. La mañana del sábado llegó fría y gris.
Me desperté a las 5 de la madrugada, me vestí en la oscuridad y bajé las escaleras con una sola bolsa de lona. Todo lo que necesitaba cabía en una bolsa. Es curioso cómo 18 años de matrimonio se reducen a eso. El camión de Dave llegó a las 5:58 de la madrugada. Salió con su sobrino Jake. 2 tipos, sin logotipos, sin nombre de empresa en el camión. Solo profesionales silenciosos. Kenny, dijo Dave, estrechándome la mano. ¿Hacemos esto? Hasta la última cosa que sea mía, dije. Trabajamos rápido. Mi caja de herramientas del garaje, el banco de trabajo que construí, el antiguo taladro de columna de mi abuelo, los certificados enmarcados de la pared, mi equipo de pesca, la caja fuerte de armas, libros, ropa. Todo lo que traje a este matrimonio o gané con mis propias manos. Dave señaló el álbum de bodas en el estante. ¿Eso? Déjalo, dije. Deja que recuerden cómo se ve lo falso. A las 7:30 de la mañana, habíamos terminado. La sala de estar parecía como si alguien hubiera extirpado quirúrgicamente la mitad de los muebles. ¿Mi sillón reclinable? Desaparecido. ¿La estantería que construí? Desaparecida. ¿La mesa de café que restauré? Desaparecida. Pero los cojines decorativos de Brenda, su esterilla de yoga y su estante de vinos se quedaron. Subí las escaleras una última vez. Fui al dormitorio. Abrí mi armario. Tomé 3 cosas, el reloj de mi padre, la estrella de bronce de mi despliegue militar, y la pequeña caja de madera que Britney me hizo en 4º grado. Ella había tallado el mejor papá del mundo en la tapa. Sostuve esa caja durante un largo minuto. Luego la puse en el bolsillo de mi chaqueta. De vuelta abajo, hice una revisión final. Revisé la cocina, la sala de estar, el comedor. Luego fui a mi oficina en casa y me senté frente a la computadora. Inicié sesión en el banco, abrí el fondo educativo. $127.344.87. Escribí la información del destinatario. Raymond Cruz. El número de ruta de la cuenta que había memorizado. Beneficiario, Fideicomiso Educativo Isabella Cruz. Mi dedo se detuvo sobre el botón de confirmar. Pensé en todas esas noches trabajando turnos dobles. Todos esos cumpleaños que me perdí. Todas esas veces que Britney me llamó papá como si lo dijera en serio. Luego pensé en la noche del martes. Tenemos un hombre de verdad ahora. Hice clic en confirmar. Transacción procesada. Fondos transferidos. $127.344.87 a Isabella Cruz. Una chica que nunca había conocido. Una chica que escribía notas de agradecimiento, ganaba becas y nunca le pidió a su padre dinero que ella no hubiera ganado. Cerré la sesión, abrí el portal de servicios públicos y programé los cortes, gas, electricidad, agua, efectivos a las 5 de la tarde de hoy. Cancelé la cuenta de Netflix, Spotify, Amazon Prime. Cada suscripción vinculada a mi tarjeta de crédito. Luego abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para Brenda Wade. Asunto, me fui. Cuerpo, cuando lleguen a casa, no entren en pánico. Estoy bien, simplemente ya no soy suyo. Adjunto al correo electrónico había un PDF de nuestro acuerdo posnupcial, con las secciones resaltadas mostrando todo lo que legalmente tenía derecho a llevarme, y una copia del recibo de transferencia del fondo educativo. Programé el correo para enviarse a las 6 de la tarde. A las 8:15 de la mañana, estaba sentado en el camión de Dave, viendo desaparecer mi casa en el espejo lateral. ¿A dónde?, preguntó Dave. A tu cabaña en Michigan, dije. La que está en el lago. Dave asintió. Es tuya el tiempo que la necesites. Condujimos hacia el norte en silencio. No miré atrás. A las 6 de la tarde, Brenda recibiría ese correo. A las 6:30 de la tarde, entrarían a una casa vacía. A las 6:31 de la tarde, comenzarían a llamar, pero yo ya habría tirado mi teléfono en el bote de basura de una gasolinera a las afueras de South Bend. No me estaba escondiendo. Simplemente había terminado de ser encontrado por personas que nunca valoraron encontrarme en primer lugar. Brenda empujó la puerta principal a las 6:47 de la tarde,
con los brazos cargados de bolsas de compras de esa boutique del centro. Britney la seguía, desplazándose por su teléfono, riéndose de algo que Lance había enviado por mensaje de texto. «Dios, me matan los pies», dijo Brenda, entrando. Entonces se detuvo. La sala de estar estaba mal. Espacios vacíos donde solía haber muebles. Sin mesa de café, sin estantería. Su tacón hizo clic contra la madera dura desnuda donde el sillón reclinable de Kenneth había estado durante 12 años. «¿Qué demonios?», Brenda dejó caer sus bolsas. Britney levantó la vista de su teléfono y parpadeó. «¿Nos robaron?». «Los ladrones no se llevan sillones reclinables y dejan el televisor», dijo Brenda, con voz cortante. Caminó por la casa, con Britney siguiéndola. El comedor, faltaban sillas. La oficina de Kenneth, completamente vacía, solo un escritorio con cables desconectados. El garaje, sus herramientas desaparecidas, su banco de trabajo desaparecido. Ganchos vacíos donde solían colgar sus cañas de pescar. Arriba, Brenda abrió de golpe el armario del dormitorio. Su lado intacto. El lado de él, perchas desnudas. «Mamá», dijo Britney desde el pasillo. Su voz había cambiado. Era más pequeña. «Sus cosas no están. Todo se ha ido». Brenda sacó su teléfono. Intentó llamar a Kenneth. Directo al buzón de voz. Llamó de nuevo. Buzón de voz. Ese hijo de pu, se detuvo. Miró a Britney. «Revisa tu correo. Revisa todo». Britney abrió su computadora portátil en su cama. «Mamá, tengo un correo de papá. Enviado a las 6». Brenda corrió hacia ella. Leyó por encima del hombro de Britney. «Cuando lleguen a casa, no entren en pánico. Estoy bien. Simplemente ya no soy suyo». Adjuntos había 2 archivos PDF. Brenda abrió el primero. Documento legal. Acuerdo posnupcial de 2008. Cláusulas resaltadas en amarillo. Su firma en la parte inferior. «¿Qué es esto?», preguntó Britney. Las manos de Brenda temblaban. Firmé esto cuando refinanciamos la casa. Dijo que era papeleo estándar. «¿Qué significa?». Brenda leyó las secciones resaltadas. Su rostro se puso blanco. «Significa que todo lo que está a su nombre permanece a su nombre». «¿La casa?». Él se quitó de la escritura. «Cuentas de jubilación». «Su todo». Britney abrió el segundo PDF. Estado de cuenta bancario. Fondo educativo. Su fondo para la universidad. Saldo, $0. Historial de transacciones, una transferencia, $127.344,87. Destinatario, Fideicomiso Educativo Isabella Cruz. Britney se quedó mirando la pantalla. «Le dio mi dinero a alguien llamada Isabella Cruz». Brenda agarró la computadora portátil. Lo leyó de nuevo. «¿Cruz?». «Ese es el apellido de Raymond». «¿Quién es Raymond?». La mandíbula de Brenda se tensó. «Tu padre biológico». Britney se puso de pie. «¿El vago que se fue?». «Papá le dio mi fondo universitario a su hija». Brenda intentó llamar a Kenneth de nuevo. Buzón de voz. Intentó enviar mensajes de texto. Los mensajes se volvieron verdes. Y mensaje deshabilitado. Llamó a su trabajo. Salió el buzón de voz fuera de horario. Se desplazó por sus contactos. Marcó el número del hermano de Kenneth, Todd. «Brenda», contestó Todd. «¿Dónde está?», exigió Brenda. «¿Quién?». «Kenneth, tu hermano». Vació la casa y desapareció. Todd se quedó callado un momento. Bien por él. Bien por. Todd robó el fondo universitario de Britney. Él no robó nada, dijo Todd, con voz fría. Ese fondo estaba a su nombre. Él lo construyó. Él decidió a dónde va. Y después de la forma en que ustedes dos lo trataron, yo habría hecho lo mismo. ¿De qué estás hablando? La noche del martes, dijo Todd. Me contó lo que dijiste.
Tenemos un hombre de verdad ahora. Se rieron de él, ambas. A Brenda se le cayó el estómago a los pies. No va a volver, Brenda, continuó Todd. Y no te diría dónde está aunque lo supiera. ¿Querías un hombre de verdad? Ya tienes uno. Un hombre de verdad no se queda donde no lo quieren. La línea se cortó. Britney se sentó en su cama, mirando su computadora portátil, mirando el nombre Isabella Cruz. Mirando el número $127.344.87. Mamá, susurró. ¿Qué hacemos? Brenda se quedó allí, con el teléfono en la mano, en una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Intentó llamar a Kenneth una vez más. Buzón de voz. No solo se había ido. Se había borrado a sí mismo. Y ellas se quedaron de pie en el eco. Brenda no durmió esa noche. Se sentó en la oscura sala de estar con su teléfono, llamando al número de Kenneth cada 20 minutos. El mismo mensaje, ya no está en servicio. A las 3 de la madrugada, había llamado 47 veces. Britney bajó las escaleras al amanecer, con los ojos rojos. ¿Lograste contactarlo? No, dijo Brenda. Tenía la voz ronca. Necesitamos encontrar a Raymond, dijo Britney. Si papá le dio mi dinero, tiene que devolverlo. Brenda sacó su computadora portátil y comenzó a buscar. Raymond Cruz, Santa Fe. Lo encontró en 10 minutos. Centro de Consejería para Veteranos, número de teléfono listado directamente en el sitio web. Ella marcó. Un hombre contestó al segundo timbre. Cruz, dijo. Voz firme, tranquila. Habla Brenda Wade, dijo ella. Necesitas devolver el dinero que Kenneth te envió. Silencio. Entonces debes ser la madre de Britney. Ese dinero es para la educación de mi hija. No te pertenece. Raymond, no me pertenece a mí. Pertenece a mi hija, Isabella. Kenneth tomó esa decisión. Yo no lo pedí. No me importa qué arreglo tenías con mi marido, espetó Brenda. Ese fondo era para Britney. ¿Lo era?, preguntó Raymond. ¿O era dinero de Kenneth que ahorró para una chica que lo trató como si no fuera lo suficientemente bueno? Brenda se congeló. Disculpa. Me contó lo del martes, dijo Raymond en voz baja. Sobre la cena. Sobre lo que ambas dijeron. Tenemos un hombre de verdad ahora. Esas fueron las palabras, ¿verdad? La garganta de Brenda se cerró. Britney estaba escuchando, con los ojos muy abiertos. Kenneth pasó 18 años criando a una hija que no era suya, continuó Raymond. Trabajó turnos dobles. Se perdió días festivos. Construyó ese fondo dólar por dólar. Y tú se lo agradeciste riéndote en su cara. No sabes nada sobre nuestro matrimonio, dijo Brenda. Sé que tuviste una aventura, dijo Raymond. Sé que Britney lo sabía y no dijo nada. Sé que Kenneth se enteró hace 7 meses y se quedó callado. Empezó a planear. Eso es lo que hacen los hombres de verdad, Brenda. No gritan, actúan. Eres su padre, dijo Brenda, con voz temblorosa. Dile que devuelva el dinero. No soy su padre, dijo Raymond. Soy el tipo que la abandonó cuando tenía 6 meses. Kenneth era su padre. Él se ganó ese título, pero ustedes dos dejaron claro que ya no estaba a la altura. No quisimos decir. Sí, sí quisieron, interrumpió Raymond. ¿Y Isabella? Nunca le han regalado nada. Tiene 2 trabajos, mantiene un promedio de 3.8, escribe notas de agradecimiento a sus profesores. Ese dinero cambiará su vida. Kenneth lo sabía. Por eso se lo dio. Brenda intentó hablar. No pudo. No vuelvas a llamar aquí, dijo Raymond. Luego colgó. Brenda se quedó sentada allí, con el teléfono en la mano. Britney la miraba fijamente. No lo va a devolver, susurró Brenda. El rostro de Britney se contrajo. Entonces demandamos. Demandamos a papá. Demandamos a Raymond. Demandamos a esa chica Isabella.
Ese dinero es mío. Estaba a nombre de Kenneth, dijo Brenda en voz baja. El abogado dirá lo mismo. Era suyo para darlo. Entonces, ¿qué hacemos?, gritó Britney. Me quedan 2 semestres. Necesito ese dinero. Brenda miró a su hija. 20 años. Con derechos adquiridos, malcriada. Todo lo que Kenneth le había advertido en discusiones que ella había ignorado. Consigues un trabajo, dijo Brenda. Finalmente. O pides préstamos como todos los demás. La boca de Britney se abrió de par en par. ¿Estás bromeando? No, dijo Brenda. No lo estoy. Por primera vez, Britney parecía asustada. Realmente asustada. Y Brenda se dio cuenta de que Kenneth sabía exactamente lo que estaba haciendo. No las estaba castigando. Les estaba enseñando. Para el lunes por la mañana, la noticia se había corrido. Una pequeña planta de fabricación en un pueblo pequeño. Todos conocían a todos. Los compañeros de trabajo de Kenneth sabían que se había ido antes que Brenda. Ella fue a Apex Industrial a las 8 de la mañana. Entró en la oficina principal. La recepcionista, María, levantó la vista. Necesito hablar con el supervisor de Kenneth, dijo Brenda. La expresión de María se volvió fría. El señor Wade renunció el viernes por la tarde. Con efecto inmediato. ¿El qué? Renunció, repitió María. Dio un aviso de 2 semanas en febrero. Entrenó a su reemplazo. Dejó todo en orden. La cabeza de Brenda daba vueltas. ¿A dónde fue? No lo sé, señora Wade. Y si lo supiera, no se lo diría. Brenda parpadeó. Disculpa. María se inclinó hacia adelante. Todos sabemos lo que hiciste. Kenneth es un buen hombre. Uno de los mejores supervisores que hemos tenido. Los chicos lo respetaban, y tú lo trataste como basura. No sabes de qué estás hablando. Mi esposo trabaja en el turno de Kenneth, dijo María. Me contó sobre el martes antes de que Kenneth se fuera. Sobre cómo Kenneth llegó callado, sobre cómo Jimmy le preguntó si sus chicas apreciaban lo que él hacía por ellas. Hizo una pausa. Kenneth simplemente negó con la cabeza, no dijo una palabra. Pero Jimmy lo sabía. Brenda se dio la vuelta y salió. Esa tarde, condujo hasta el edificio de oficinas de Lance. Ventas corporativas, vidrio y acero. No había estado allí en 3 semanas. Ya no había necesitado escabullirse desde que Kenneth se fue. La secretaria de Lance levantó la vista cuando ella entró. ¿S.R. Wade? Necesito ver a Lance. Está en una reunión. Esperaré. 20 minutos después, Lance salió. Vio a Brenda. Su sonrisa vaciló. ¿Brenda? Hola, dijo. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar. Fueron a su oficina. Él cerró la puerta. ¿Es esto sobre Kenneth? Se ha ido, dijo Brenda. Se llevó todo. Regaló el fondo universitario de Britney. La casa está a mi nombre, pero la hipoteca. Lance levantó una mano. Guau, Brenda. Te dije que tuvieras cuidado. Te dije que podría enterarse. Lo sabía desde hacía 7 meses, dijo Brenda. Estuvo planeando esto todo el tiempo. Lance se frotó la cara. Está bien. Está bien. Entonces, ¿qué necesitas? Brenda lo miró. Realmente lo miró. Necesito ayuda. Con la hipoteca. Con las facturas. Con. Brenda, dijo Lance lentamente. No puedo hacer eso. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Quiero decir, vaciló. Mira, lo que tenemos es divertido, pero no busco nada serio. Tú lo sabías. La sangre de Brenda se heló. ¿Divertido? Sí, dijo Lance, evitando su mirada. Quiero decir, estás casada. Estamos casados. Fue solo. Dejé a mi marido por ti, dijo Brenda. Dejaste a tu marido porque querías, corrigió Lance.
Nunca te pedí que hicieras eso. Ella lo miró fijamente. A este hombre por el que había tirado 18 años por la borda. Este hombre que había sonreído y la había halagado y la había hecho sentir joven de nuevo. Este hombre que nunca planeó quedarse. Vete, dijo Lance en voz baja. Por favor. Brenda se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Se volvió. Eres justo como dijo Kenneth. Todo promesas y cenas de carne. Nada real. Lance se encogió de hombros. Al menos fui honesto al respecto. Ella se fue. Condujo a casa en silencio. Entró en el camino de entrada de una casa que no podía pagar. Una casa sin electricidad, una casa que resonaba con todo lo que había perdido. Britney estaba dentro con su computadora portátil, llorando. ¿Y ahora qué? Brenda preguntó. Revisé mi cuenta estudiantil, dijo Britney. La matrícula vence en 2 semanas. $18,000. La ayuda financiera no lo cubrirá sin el fondo como garantía. Dicen que tal vez tenga que tomarme un semestre libre. Brenda se sentó. Por primera vez en 20 años, no tenía nada que decir. Kenneth no iba a volver. Lance se había ido. El dinero se había ido. La vida que había construido sobre la espalda de otra persona se había derrumbado. Y la peor parte, se lo había hecho a sí misma. 3 semanas después de que Kenneth desapareciera, Brenda estaba sentada en la mesa de su cocina con una pila de facturas vencidas. La electricidad reconectada, pero apenas. El agua de vuelta, la hipoteca con un mes de retraso. Había vendido sus joyas, sus bolsos de diseñador, incluso el juego de porcelana que le dio su madre. Britney estaba arriba, supuestamente buscando trabajo. Pero Brenda sabía que no era así. Había estado observando a su hija de manera diferente estas últimas semanas, viendo cosas que había ignorado durante años. Esa tarde llegó un sobre. Sin dirección de remitente, solo el nombre de Brenda con una letra desconocida. Adentro, una sola hoja de papel. Documento impreso. Registros médicos de 2006. Las manos de Brenda temblaban mientras lo leía. Paciente, Brenda Wade. Procedimiento, histerectomía. Motivo, fibromas uterinos, sangrado severo. Resultado, extirpación completa del útero. La paciente no puede tener hijos. La fecha, marzo de 2006. 2 años antes de casarse con Kenneth. Durante años después de que naciera Britney, la visión de Brenda se nublaba. Lo leyó de nuevo, trató de encontrarle sentido. Entonces recordó a su hermana Jennifer. Jennifer, quien murió en 2008 por una sobredosis. Jennifer, que tenía una hija. Una hija nacida en 2005. Jennifer, quien le rogó a Brenda que se llevara a su niña porque no podía mantenerse limpia. Britney. El teléfono de Brenda sonó. Número desconocido. Ella contestó. Te estás preguntando por qué envié eso, dijo una voz de hombre. La voz de Kenneth. Kenneth, susurró Brenda. Encontré esos registros hace 8 meses, dijo Kenneth, cuando estaba buscando archivos viejos para el papeleo posnupcial. Los tenías en una caja en el sótano mezclados con las cosas de Jennifer. Brenda no podía hablar. Britney no es tu hija biológica, continuó Kenneth. Es tu sobrina. La hija de Jennifer. La tomaste cuando tenía 6 meses. Nunca me lo dijiste. Nunca se lo dijiste a Britney. Simplemente dejaste que todos creyeran que era tuya. La estaba protegiendo, dijo Brenda. Jennifer era un desastre. Le di a Britney un hogar estable. Le diste mentiras, dijo Kenneth. ¿Y Raymond Cruz? Él tampoco es su padre biológico, ¿verdad? Brenda cerró los ojos. No. ¿Quién es? No lo sé, susurró Brenda. Jennifer no lo sabía. ¿Algún tipo en un bar? Kenneth guardó silencio durante un largo momento. Entonces, cría una hija que no tenía conexión de sangre con ninguno de nosotros. ¿Y nunca pensaste que yo merecía saber la verdad? Pensé que no importaba. La amabas de todos modos.
Lo hacía, dijo Kenneth. Pero ella necesitaba saber de dónde venía. Necesitaba saber que su madre murió tratando de limpiarse. Que su madre te pidió que la salvaras. Tal vez entonces no habría crecido sintiéndose con tantos derechos. ¿Tan cruel? A Brenda le ardía la garganta. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque Isabella Cruz es la verdadera hija de Raymond, dijo Kenneth. De una relación después de que se volvió sobrio. Una hija a la que se ganó el derecho de criar convirtiéndose en un mejor hombre. Y ahí es donde fue el dinero, a una chica que vino de una redención genuina, no de mentiras. Kenneth, por favor, dijo Brenda. Te necesitamos. ¿Te necesito? No, dijo él en voz baja. Necesitas mi cheque de pago. Hay una diferencia. Eso no es verdad. Te amo. Amas lo que yo proveía, corrigió Kenneth. Ahí también hay una diferencia. Hizo una pausa. Dile a Britney la verdad. Se merece al menos eso. Cuéntale sobre Jennifer. Cuéntale de dónde vino realmente. Tal vez eso la ayude a entender por qué me fui. Kenneth, espera. La línea se cortó. Brenda se quedó sentada mirando los registros médicos. A 19 años de mentiras escritas en lenguaje clínico. Arriba, escuchó abrirse la puerta de Britney. Pasos en las escaleras. Mamá, ¿puedes prestarme $60 para? Britney se detuvo cuando vio la cara de Brenda. ¿Qué pasa? Brenda miró a su hija, su sobrina, la niña de Jennifer. Siéntate, dijo Brenda. Tenemos que hablar sobre tu verdadera madre. La verdad sobre Britney se extendió por Fort Wayne más rápido de lo que Brenda esperaba. Alguien en la oficina de registros médicos habló. O tal vez Kenneth se lo contó a alguien. De cualquier manera, al final de la semana, todos lo sabían. Britney no era la hija biológica de Brenda. Era la hija de Jennifer Wade. Jennifer, la hermana que murió por una sobredosis de drogas. Jennifer, a quien todos recordaban como la problemática. Brenda lo veía en las caras de la gente en el supermercado. Los susurros, las miradas acusadoras, la forma en que las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Pero fue peor para Britney. Había ido a una fiesta universitaria el jueves por la noche. Llegó a casa llorando a las 2 de la madrugada. ¿Qué pasó?, preguntó Brenda. Todos lo saben, sollozó Britney. Alguien lo publicó en línea. Sobre Jennifer. Sobre ti mintiendo. Sobre papá yéndose porque fuimos horribles con él. Levantó la vista, con el rímel corrido. Me llaman falsa. Dicen que recibí todo regalado de un hombre que ni siquiera era pariente mío. Y se lo agradecí riéndome en su cara. Brenda quería consolarla. Quería decirle que pasaría. Pero no podía, porque era verdad. El viernes por la tarde, Britney llegó temprano del campus. Tiró su mochila al suelo. Voy a dejar la universidad, anunció. ¿Qué? No puedo pagar la matrícula. No puedo obtener préstamos sin un aval. No puedo enfrentar a la gente sabiendo lo que hice. La voz de Britney temblaba. Papá tenía razón. No soy nada sin su dinero. Brenda quería discutir. Quería decir que Britney era fuerte, capaz, inteligente. Pero las palabras no salían porque Kenneth también había tenido razón en eso. Ese fin de semana, Brenda se encontró con el compañero de trabajo de Kenneth, Jimmy Kowalski, en la ferretería. Estaba con sus 3 hijas comprando pintura para sus habitaciones. Señora Wade, dijo Jimmy, con tono neutral. Jimmy, dijo Brenda. ¿Cómo estás? Bien, dijo él secamente. Luego a sus hijas, vayan a elegir brochas. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, Jimmy se volvió hacia ella. Kenneth fue el mejor supervisor que he tenido. Me enseñó todo sobre gestión, sobre ser un hombre digno de respeto. Brenda asintió, sin saber qué decir. Mi hija mayor empieza la universidad el próximo año, continuó Jimmy. Kenneth me ayudó a establecer un fondo educativo para ella. Me dijo que empezara temprano, aunque fueran solo $50 al mes. Dijo que todo suma.
Brenda sintió que se le cerraba la garganta. También me dijo algo más, dijo Jimmy. Me dijo, el mayor error que puede cometer un hombre es darle a la gente cosas que no aprecian. Que el amor sin respeto es solo servidumbre. Jimmy la miró directamente. Hiciste de él un sirviente en su propia casa, y te preguntas por qué se fue. No fue mi intención. Sí, sí lo fue, dijo Jimmy. Fue tu intención cada parte de ello. Simplemente no pensaste que él haría algo al respecto. Se alejó, se unió a sus hijas y dejó a Brenda parada sola en el pasillo. Esa noche, Brenda revisó sus redes sociales. Un error. Gente de la escuela secundaria, del pueblo, del trabajo de Kenneth. Todos estaban hablando. Una publicación de María, la recepcionista de Apex, algunas mujeres no saben lo que tienen hasta que sale por la puerta. Kenneth Wade se merecía algo mejor. Espero que lo haya encontrado. 47 me gusta, 23 comentarios, todos de acuerdo. Otra publicación de alguien que Brenda ni siquiera conocía, ese tipo trabajó semanas de 60 horas durante 18 años para criar a una niña que no era suya, y su esposa se rió cuando su novio lo llamó menos que un hombre. Si eso no es un hombre de verdad, no sé qué lo es. 92 me gusta. Brenda cerró su computadora portátil, miró alrededor de su casa oscura, a los espacios vacíos donde solían estar los muebles de Kenneth. A las facturas que no podía pagar, a la hija de arriba que acababa de dejar la universidad. Ella había querido un hombre de verdad. Lo había dicho en la cena esa noche. La parte más cruel, había tenido uno todo el tiempo. Simplemente no lo supo hasta que él lo demostró yéndose. 2 meses después de que Kenneth se fuera, Brenda recibió una carta. Manuscrita. Con matasellos de Santa Fe, Nuevo México. La abrió con cuidado. Adentro, una sola página con la letra de Kenneth. Brenda, hay alguien a quien deberías conocer. Si quieres entender por qué hice lo que hice, ven a la dirección de abajo. Sábado, 2 de la tarde. Ven sola. Una dirección en Santa Fe, una cafetería llamada Rayar Café. Brenda miró la carta durante 3 días. Finalmente, el viernes por la noche, tomó una decisión. Reservó un vuelo y salió temprano el sábado por la mañana. La cafetería era pequeña, con paredes de ladrillo y arte local colgado por todas partes. Entró a la 1:55 de la tarde y vio a Kenneth de inmediato, sentado en la esquina trasera. Se veía diferente, más delgado, más tranquilo, como si le hubieran quitado un peso de encima. A su lado estaba sentada una joven, de 18, tal vez 19 años. Cabello oscuro recogido hacia atrás, ropa sencilla, una mochila con parches de la Universidad de Nuevo México. Kenneth se puso de pie cuando Brenda se acercó. Brenda, esta es Isabella Cruz. La chica también se puso de pie, ofreció su mano. Señora Wade. Brenda se la estrechó, se sentó y miró a ambos. ¿Por qué estoy aquí? Porque necesitas ver en qué se convirtió tu dinero, dijo Kenneth. Isabella sacó una carpeta de su mochila y la abrió. Soy estudiante de segundo año en la UNM, especialidad en ciencias políticas. Quiero ser abogada de derechos civiles. Le mostró a Brenda un expediente académico. Todo A, una B y trabajo 20 horas a la semana en la biblioteca del campus. Antes del regalo del señor Wade, trabajaba 40 y apenas me mantenía al día. Brenda miró las calificaciones, el certificado de la lista del decano, las cartas de becas. Yo no pedí el dinero, continuó Isabella. Mi papá me llamó hace 2 meses. Me contó lo que pasó. Me contó sobre usted y Britney, sobre lo que le dijeron al señor Wade. Hizo una pausa. Quise rechazarlo. Se sentía mal tomar algo que no estaba destinado para mí. Pero se lo pedí que no lo hiciera, dijo Kenneth. Porque este dinero representa algo. Representa 18 años de trabajo, de sacrificio, y quería que fuera para alguien que entendiera lo que significa el sacrificio. Isabella sacó otro papel, una carta escrita a mano. Esto es lo que le envié al señor Wade después de enterarme. Brenda la tomó. La leyó. Señor Wade, no sé cómo agradecerle por lo que ha hecho. Toda mi vida vi a mi papá luchar para ser mejor, para mantenerse sobrio,
para ser digno de una segunda oportunidad. Me enseñó que nada que valga la pena tener llega fácil. Que el respeto se gana. Su regalo significa que puedo concentrarme en convertirme en la abogada que mi comunidad necesita. No lo desperdiciaré. Lo prometo. Isabella. Las manos de Brenda temblaban. Me enviaba actualizaciones todos los meses, dijo Kenneth. Sus calificaciones, su trabajo voluntario. Es tutora de niños en el Boys and Girls Club. Está haciendo una pasantía en una oficina de asistencia legal. Ella es todo lo que esperaba que fuera Britney. Brenda miró a Isabella. A esta chica que había trabajado por todo, que apreciaba todo, a quien nunca le habían regalado nada. Lo siento, susurró Brenda. Siento lo que hicimos, lo que dijimos. Kenneth asintió. Sé que lo sientes. Pero, lo siento, no cambia nada. Solo significa que finalmente entiendes lo que perdiste. Isabella se puso de pie. Debería irme. Tengo un grupo de estudio a las 3. Miró a Brenda. Señora Wade, espero que Britney resuelva las cosas. Realmente lo espero. Nadie merece perderlo todo. Hizo una pausa. Pero estoy agradecida de que el señor Wade eligiera invertir en alguien que no lo dará por sentado. Ella se fue. Brenda la vio irse. Es extraordinaria, dijo Brenda en voz baja. Lo es, coincidió Kenneth. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Ella me recuerda por qué comencé ese fondo en primer lugar. No por estatus, no por obligación, sino porque quería ayudar a alguien a construir un futuro. Se puso de pie. Encontré a esa persona. Simplemente no fue la que esperaba. ¿Eres feliz?, preguntó Brenda. Kenneth lo consideró. Llegando a eso. Tengo un nuevo trabajo, una nueva vida. Personas que respetan lo que aporto a la mesa. La miró. Ya no estoy enojado. Solo he terminado. Te volveré a ver. Probablemente no, dijo Kenneth. Pero no te odio, Brenda. Simplemente ya no te amo. Hay una diferencia. Salió, dejando a Brenda sentada sola en una cafetería a miles de kilómetros de casa. Finalmente entendiendo cómo se veía un hombre de verdad. Se veía como alguien que se alejaba con su dignidad intacta. 8 meses después, Brenda vendió la casa. No podía pagarla. Se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en el lado este de Fort Wayne. Consiguió un trabajo como recepcionista en un consultorio dental. 40 horas a la semana, $15 la hora, apenas lo suficiente. Britney nunca volvió a la universidad. Trabajaba en una tienda minorista en Indianápolis. Hablan una vez a la semana, conversaciones superficiales, ninguna mencionaba a Kenneth a menos que tuvieran que hacerlo. Lance se había mudado a Chicago y bloqueó a Brenda en todo. Ella había escuchado a través de amigos mutuos que estaba comprometido con alguien más joven, alguien sin equipaje. Un sábado de noviembre, Brenda recibió un mensaje en Facebook de Raymond Cruz. Pensé que deberías ver esto. Adjunta había una foto. Kenneth y Raymond parados juntos en algún evento al aire libre, ambos sonriendo. Al fondo, Isabella con toga y birrete, sosteniendo un certificado. El pie de foto, Isabella se graduó summa cum laude. Beca completa para Derecho en Georgetown. No podría estar más orgulloso. Gracias a Kenneth Wade por hacer esto posible. 300 me gusta, 70 comentarios, todos de felicitación. Brenda miró fijamente la foto. La cara de Kenneth. Se veía genuinamente feliz, orgulloso, como un padre viendo triunfar a su hija. Pensó en Britney, trabajando en el comercio minorista, viviendo de cheque en cheque, todavía culpando a todos menos a sí misma. Brenda cerró su computadora portátil, miró alrededor de su pequeño apartamento, a la vida que había construido sobre las ruinas de sus errores. Ella había querido un hombre de verdad. Había tirado 18 años porque pensó que había encontrado uno en Lance. Un hombre con un auto bonito, palabras suaves y promesas vacías. Kenneth había sido un hombre de verdad todo el tiempo. Simplemente lo había demostrado de una manera que ella nunca esperó. No peleando, no gritando, no rogándole que se quedara, sino alejándose.
dando su amor y su dinero a alguien que se lo había ganado. Construyendo una nueva vida que no incluía a personas que lo hacían sentir pequeño. Eso era fuerza. Eso era dignidad. Eso era todo lo que ella había estado demasiado ciega para ver. Brenda tomó su teléfono, escribió un mensaje al antiguo número de Kenneth. Sabía que no llegaría. Lo envió de todos modos. Finalmente lo entiendo. Tú eras suficiente. Siempre fuiste suficiente. Simplemente no pude verlo hasta que te fuiste. Espero que seas feliz. Mereces serlo. Error al entregar el mensaje. Dejó su teléfono, fue a su ventana y miró hacia el estacionamiento donde estaba su sedán de 10 años. A la vida ordinaria que ahora vivía. Kenneth estaba en Nuevo México construyendo oleoductos o gestionando equipos o lo que fuera que hiciera ahora. Viviendo con personas que lo valoraban, viendo a Isabella triunfar, creando una familia basada en el respeto en lugar de la obligación. Y Brenda estaba aquí sola, trabajando por el salario mínimo, viviendo con las consecuencias de tratar a un buen hombre como si fuera desechable. Sin embargo, aprendió algo. Lo aprendió demasiado tarde, pero lo aprendió de todos modos. Los hombres de verdad no necesitan anunciarse. No necesitan actuar, demostrar o competir. Simplemente aparecen, hacen el trabajo. Aman sin condiciones. Hasta que les das una razón para detenerse. Kenneth Wade había sido un hombre de verdad durante 18 años. Brenda simplemente no lo había reconocido hasta que él dejó de ser suyo.